Vamos a hablar de ensambles. Para AMD ya hay disponibilidad de placas madres con chipset X870. No son baratas, pero llegaron a unos precios bastante comprables, la verdad. Yo pensé que iban a salir más caras. Para todo lo que traen, digo Wi-Fi 7, VRM de alta gama, PCIe 5.0, USB 4. Del USB 4 hablaremos ahora porque es la estrella y la polémica del chipset. Y hay procesadores Ryzen 7000, 8000, 9000 que ya tienen un tiempo. En Intel todavía no tenemos modelos de Core Ultra para escritorio, creo que salen el 24 de este mes, algo así, 24 de octubre. Seguramente haremos otro video para Intel. A la fecha de edición de este video aún estamos en Core i generación 14. Sí, tenemos Core Ultra en laptop, pero hoy no vamos a hablar de laptop. Así que este video lo dedicaremos a procesadores AMD y placas madre para AMD de socket AM5. Seas gamer, trabajador, programador, aficionado, te tiene que gustar el tema de hacer los ensambles, hacerlos, configurarlos, probar cosas, ser tolerante a los fallos, ser paciente, meterte en la BIOS, estar pendiente de las actualizaciones. Lo bueno es que se le agarra el gusto muy rápido. Conozco gente que ni en pedo tocaba un componente y luego de que aprenden ya no hay quien lo detenga. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas personas que demandan este tipo de piezas pero que en realidad no les interesa o no tienen tiempo para estar probando y configurando cosas. Luego se dan cuenta de que tienen que hacer ciertas tareas de mantenimiento y al final parece que sufren más de lo que lo disfrutan. Te lo voy a comparar con los muebles prefabricados. Te compraste un mueble de IKEA, te lo armaste, quedó bien bonito, sí. Es cierto que podrías haber pagado a alguien para que lo arme por ti. Podrías haber comprado uno ya armado. Pero por algún motivo decidiste comprártelo por piezas y te lo hiciste tú. No necesitas a un carpintero para armar tu mueble. Ok, el carpintero tiene muchos conocimientos sobre la madera, pero tú no necesitas al carpintero para armar un mueble de IKEA. Estas partes vienen preparadas para ser vendidas directamente al consumidor final. Todas tienen su guía para el usuario, su manual de instrucciones y su garantía por separado. Si te gusta, pero no has empezado, te animo a que le pierdas el miedo. Piérdele el miedo. Y si no quieres es porque no te gusta. Y si no te gusta ni veas este video, ¿para qué? Cómprate una PlayStation o una MacBook o cualquier otra vaina. Yo defiendo que el ensamble de PC Gaming sí es para todo el mundo, sí es algo sencillo de efectuar, sí es incluso divertido, no es un tema de ingenieros o técnicos, pero no a todo el mundo le voy a caer bien por decir esto. Aclarado entonces, vamos a hablar de AMD Socket AM5, Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000. Y de las combinaciones que hay de placas madre en este momento. Ese es el tema de hoy y el patrocinante de este video es Cupcase, porque Cupcase es el mejor lugar que existe para comprar una llave de Windows. Cupcase es un marketplace de llaves de software y videojuegos. En Cupcase puedes comprar una llave OEM que te permite activar el Windows 11 Pro, o más barato te sale comprar una llave de Windows 10 Pro que igual te actualiza a Windows 11. Es la mejor opción para evitar malware, para evitar tener que estar usando activadores raros, para evitar el pico, para no tener comandos de CMD que ejecutan scripts desconocidos. Olvídate de ese dolor de cabeza de no saber qué ejecutaste. No uses cracks, activadores, no vale la pena, eso déjalo en el pasado. En Cupcase todo está barato y fácil de comprar. Créeme, llevo mucho tiempo activando con ellos y ningún problema. Cupón código ACA te da un 25% de descuento. El enlace está en la descripción de este video y en los vínculos de mi perfil. Cupcase, código ACA. Seguimos con el nuevo chipset, el X870 de AMD. Fecha de disponibilidad 30 de septiembre de 2024. Ya se puede comprar, ya está listado en Amazon y en todas partes. Enlaces aquí también. ¿Qué ganamos con una placa X870? ¿Qué tiene una X870 que no tenga una anterior? USB 4. Estas placas tienen USB 4 obligatorio. Es básicamente un puerto Thunderbolt en tu PC. Ok, no es exactamente Thunderbolt, pero es casi lo mismo. Los estándares de Thunderbolt son abiertos y USB 4 los tomó y los estandarizó. Esto es muy bello, sobre todo si quieres armar algo mini ITX. Te doy un repaso. Con el puerto USB 4 puedes proveer energía, transmitir datos a 40 GB por segundo, conectar monitor USB-C DisplayPort y un túnel de 4 carriles PCI Express. Todo esto en un solo cable USB-C para dominar los dispositivos externos, como por ejemplo este monitor táctil portátil. Yo aquí, para hacer funcionar a este monitor portátil, tengo que meterle 3 cables, un USB común para el táctil, un HDMI para la pantalla y uno más para energía. Bueno, él es de batería, pero se le acaba la energía igual. Pero si tuviera USB 4 en mi PC, podría prescindir de todos esos cables y conectar solo uno. A través del USB-C tengo energía, datos, DisplayPort y hasta PCI Express, todo en un mismo cable. Es decir, puedes hacer un túnel de 4 carriles de PCI Express para conectar tarjetas externas. Esto de la tarjeta externa
en escritorio ya no tienen sentido como en un laptop, ¿no? En un laptop obviamente uno dice, bueno, conecto una externa y mantengo la portabilidad. A menos que te sirva en un mini TX para algo. O sea, ese es como que el uso que yo le daría a este X870, ¿no? Para armarse los pequeñitos estos. ¿Y sabes qué tenías que tener antes para obtener lo mismo que USB 4? Bueno, eso existe y te lo voy a contar. Lo primero, tienes que ver si tu tarjeta dice Thunderbolt Header compatible o USB 4. En ese caso te tocaría comprar una cosa de estas, es un añadido, cada marca tiene la suya. Te doy el ejemplo de esta de Gigabyte, la tarjeta Thunderbolt tienes que montarla físicamente en un PCI Express X4, que aquí en la placa, que es de donde va a tomar los carriles, conectarle energía directamente de la fuente de alimentación para proveer corriente eléctrica, para la energía, para el power delivery, pegarle los puertos USB 3.0 sacándolos de un frontal y por fuera puentear con un cable DisplayPort cortito una salida de la gráfica y pegarla aquí. Y luego la tarjeta con toda esa cosa conectada. Internamente ella va a unir todo eso, o sea, todo ese input lo va a hacer ahí, lo va a revolver ahí y te va a sacar un solo puerto USB, uno de 40 GB por segundo con el PCI Express tunelizado por un conector USB-C con Power Delivery y con el DisplayPort que estás puenteando desde la gráfica. Eso tiene 20 pines. Y así es, o sea, él une todo. Así es como se hace hasta ahora. Hasta antes de la X870, o sea, hasta antes de las placas que incorporen USB 4 ya. Toda esta tramoya se acaba con X870. Te ahorras hacer todos estos puentes. Ahora, yo espero que el DisplayPort que sale del USB 4 ese se pueda conectar, se pueda puentear internamente a la salida de la gráfica también. Porque si no pasa como está pasando con muchos laptops. Terminas pegando el monitor externo de la gráfica integrada. ¿Cómo es posible que hay laptops? Y son muchísimas. Que tú vienes y conectas el Thunderbolt, conectas el DisplayPort de USB-C, de lo que sea, y no está controlado por la gráfica dedicada, sino por la gráfica integrada. Entonces, ¿qué sentido tiene? Eso el fabricante debería puentearlo donde tiene que ir. Con X870 ya podemos tener USB 4 directamente en un conector en el I/O Shield, como si de un portátil con Thunderbolt se tratase igualito. Y como dije antes, es particularmente útil en un ensamble mini ITX en el cual no tenemos espacio para estar añadiendo todas estas conexiones. Las placas X870 tienen que tener obligatoriamente esto. Tienen que incluir una controladora USB 4 por exigencia de AMD. ¿Qué es lo raro de todo esto? Que el procesador Ryzen 9000 como que no le dio tiempo de incluir ese controlador USB 4 internamente. Las placas deben instalar uno de la marca ASMedia. Eso es transparente para el usuario, sí, pero es una gran curiosidad porque las APU, las 8000G, sí dicen que tienen USB 4 nativo. Lo dicen sus especificaciones. Me pregunto yo si eso se podrá hacer funcionar, si se podrá habilitar en una APU en cualquier placa, no sé. Seguramente no. Pero como es un procesador con diseño distinto, el 8000 es un procesador monolítico, es un 7000 recortado que también sale para laptop. Supongo que a ese sí les dio tiempo de ponerle los controladores USB 4 que solo se está aprovechando en portátiles. Y en cambio la nueva placa madre X870, al tener el controlador adicional de ASMedia, incluye USB 4 para cualquier Ryzen 7000, 8000, 9000. Yo creo que AMD terminó dejando el mismo I/O en el 9000 que en el 7000 por cuestiones de tiempo. Y que seguramente sus planes pudieran haber sido poner un controlador USB 4 en el 9000 similar al que traen los 8000G. Pero al final así salió mejor. Yo digo que sí, en mi opinión, así es mejor porque todos podemos tener USB 4 incluso en el AM5 más barato del mercado, en el 7600. Lo que es que tener la placa X870, pero tú pones un 7600 ahí, debe funcionar también con USB 4. Así que bueno, está bien. No salió mal la cosa. No les dio tiempo, pero no les salió mal la cosa. ¿Qué procesador elegir? Yo elegiría la CPU en base al precio. Por cierto, CPU es esto, no esto. El 7800X3D sigue siendo el mejor para jugar, pero si está carísimo, no vale la pena. Si está en oferta, sí. En cambio, si quieres el procesador más barato, tienes el 7600, el 7600X, el 7600 y el 7600X. Son procesadores iguales, pero seleccionados en base a la lotería del silicio. Se supone que los 7600X garantiza un poquito más de frecuencia. Por contraparte, los modelos con X no incluyen un disipador en la caja. Y esto no nos importa si nuestra intención es comprar un disipador mejor. Los procesadores de AMD que terminan en 500 y 600 suelen tener 6 núcleos, 12 hilos. Los que terminan en 700 y 800 tienen 8 núcleos y 16 hilos. Y los que terminan en 900 y 950 tienen más núcleos, 12 o 16 respectivamente, 24 y hasta 32 hilos en el 7950X. Ellos se llaman así Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. El número determina el segmento del mercado.
la gama del producto. Mientras más alto, tiene más cosas. Los Ryzen 7000 son todos estos y tienen arquitectura Zen 4 de chiplets, 8 núcleos en cada chiplet, pero no todos pasan el control de calidad y algunos son de 6. Lo bueno es que con Ryzen Master podemos controlarlos todos a nuestro antojo, activar y desactivar núcleo, incluso asignarle una frecuencia, según la cantidad de núcleos que vienen con el procesador. O sea, claro, no es que vayamos a poder desbloquear núcleos, no. Pero si tienes un 7600, vas a Ryzen Master y puedes ajustar cada uno de los 6 núcleos de manera independiente. Si tienes un 7950X, también vas a poder activar y desactivar cada núcleo de manera independiente. Y además asignarle a cada uno un límite de frecuencia distinto. Recuerda que hay núcleos que salen mejores que otros. Siempre es la lotería del silicio la que está allí. Los chipsets de Zen 4 tienen caché cada uno de manera independiente. Por cada CCD de hasta 8 núcleos hay 32 MB de caché L3. Caché de nivel 3. La caché es la memoria RAM más rápida de todas las memorias, de todas las RAM que tiene la computadora. Está integrada en el propio procesador y permite que adquiera mucho más rendimiento en las operaciones de ese tamaño. Con la caché te evitas acceder a los módulos de RAM que son externos al procesador. Los módulos de RAM están un poquito más lejos y son más lentos. Mientras más grande es la caché, menos viajes hacemos a la RAM. Los procesadores que terminan en X3D tienen un chiplet añadido encima con otros 64 megas más. Es como si le pusieras otra RAM, pero así pegadita encima del procesador. Una de 0,1 GB, pero muy rápida. O sea, imagínate una RAM de 0,1 GB muy rápida a toda la velocidad del procesador. Un 7800 X3D tiene 96 MB de caché L3 en total. Los 32 del chiplet de 8 núcleos y otros 64 del chiplet que se le pone encima. Por eso es que dicen que es el mejor procesador para jugar, el más rápido para jugar. Se suele calificar al 7800 X3D como superior al 7900 X3D en gaming, porque el 7900 X3D tiene 12 núcleos, 6 de un lado y 6 del otro, pero el chip adicional de caché está de un solo lado, por lo que la latencia es mayor al pasar de procesos de un lado al otro continuamente. No es un mito, porque AMD propone para procesadores de más de 8 núcleos un modo juego, Gaming Mode. Aquí se ve en Ryzen Master, en el cual se desactiva completamente el CCD que no tiene la caché extra, por lo que el 7900 X3D se termina convirtiendo en lo mismo que un procesador de 6 núcleos pero con más caché. Ahora el 7900 X3D, al desactivarte un CCD, se termina convirtiendo en el mismo 7800 X3D al ponerlo en el modo juego. Yo espero que AMD proponga en alguna actualización mejorar la forma, no sé, por software o por algo, la forma en cómo se enrutan estos núcleos en los procesos de los videojuegos, porque es un fastidio tener que estarlos desactivando nada más para jugar y luego reactivando los núcleos para trabajar, renderizar, para productividad, para hacer otra cosa. Es por este motivo que todos prefieren el 7800 X3D para jugar. Ese es todo su drama. En la práctica, activar o desactivar estas características te dará como mucho 2 o 3 FPS más, dependiendo del juego. Yo te lo voy a decir que basándome en presupuesto, si veo el 7900 X3D en descuento o más barato al 7800 X3D, yo lo compraría. No voy a priorizar un 7800 X3D. Yo prefiero tener 12 núcleos que 8. 7900 X3D se convirtió en el patito feo de los procesadores. Igual la gente es muy dramática. No es que vas a jugar mal si no activas el modo gaming. No es así. O sea, simplemente que se ha visto, han notado que les conviene más el 7800 X3D. Lo que pasa es que después, por tema de oferta y demanda, termina poniendo más caro el 7800 X3D que el 7900 X3D. Entonces, ¿cuál es la ventaja? En ese caso, prefiero el otro. Prefiero el de 12 núcleos, 24 hilos, ¿no? Digo, lo que mayor vayas a aprovechar. Exprime cada centavo de tu dinero. No lo pagues caro nada más porque todo el mundo te está diciendo que es mejor ese. Eso se decía porque, bueno, no salió tan caro en su momento. Ahorita está subiendo de precio. Si lo vuelves a ver en descuento, bueno, eso sí. El otro chiplet es uno central que se llama IO-Die, que hace de puente norte, que incluye el controlador de memoria y gráficas simples de 2 unidades de cómputo. Las gráficas integradas de los Ryzen 7000 sirven para sacarte de un apuro, para cargar el escritorio o para conectar monitores extra. Y si quieres una comparación, son muy sencillas. Son 2 Q de RDNA3. Una APU tiene 4, 8 o 12 Q, depende del modelo. Para meter esas 12 unidades de cómputo sacrificaron los carriles PCI Express prácticamente. Y una tarjeta RX 7600 XT tiene 32 Q.
Un procesador Ryzen 7000, 8000 que tenga la letra F no tiene gráficas integradas. Los procesadores Ryzen 7000 tienen 28 carriles PCI Express de quinta generación. 24 de ellos van directo del procesador a la gráfica y el almacenamiento. Si el fabricante de la placa los implementa todos, tendrás una generación 5 X16 para la tarjeta gráfica y dos generación 5 X4 para cada uno de los dispositivos de almacenamiento M.2. El fabricante es libre de implementar los carriles como quiera dependiendo de la gama de su producto y el chipset que tenga. Pero básicamente 24 carriles son directos y los otros 4 carriles van al chipset. Se toma estos 4 carriles de generación 5 y te los convierte en 8 de generación 4. La placa los distribuye como quiera. Cosas integradas como poner Wi-Fi, ponen slots grandes, slots pequeños. Allá hay total libertad siempre que estén dentro de esos límites. Incluso el X670 integra un switch por el cual puede proveer 12 carriles generación 4 adicionales a los 24 Gen 5 del procesador. Cada generación duplica la velocidad de la generación anterior. La quinta es el doble de la cuarta es el doble de la tercera. Por eso los 4 carriles de quinta generación que salen del procesador al chipset se convierten luego en 8 carriles de cuarta. Si el fabricante de la placa lo quiere, te puede subdividir los carriles a su antojo. Por cada carril de cuarta te puede poner 2 más de tercera. Y por cada carril de tercera te puede poner 2 más de segunda. Te pueden hacer una placa grandísima con todas las conexiones PCIe que quieran, siempre y cuando respeten el límite de 4 carriles PCIe 5 que el procesador le ofrece al chipset. Incluso se pueden mantener carriles adicionales de la misma versión incorporando un sistema de switches. Pero lo que nunca jamás podrá hacer es superar el ancho de banda que el procesador ofrece. Para eso ya existen los Threadripper que son más caros. Sí, hay procesadores que son más caros, tienen más carriles, son grandototes, se venden en otro segmento, en otro precio. Al final no son ofrecidos para gaming, aunque sí los puedes poner en modo gaming. Aquel del Ryzen Master igual te deja solo 8 núcleos activados. Y los procesadores más recientes son los Ryzen 9000. No se han vendido mucho porque salieron a precios altos, pero ya están bajando. Ya están apareciendo las ofertas. Al momento de grabar esto tampoco han salido los 9000X 3D. Los Ryzen 9000 tienen arquitectura Zen 5 y son más eficientes energéticamente que los Ryzen 7000. Un Ryzen 9000 es la continuación de un Ryzen 7000. Un 9700X sí, tiene los mismos carriles que tiene un 7700X. 24 carriles PCIe generación 5 directos, 2 unidades de cómputo en las gráficas integradas, 32 MB de caché L3 en cada chiplet de 6 o de 8 núcleos. En general los Ryzen 9000 son Ryzen 7000 mejorados. Pagar un poquito más por un 9000X yo lo recomiendo más que todo en un Mini ETX. En los ensambles Mini ETX necesitas la mejor temperatura, la mejor gestión de potencia rendimiento. En ese caso sí, te aconsejo un 9000 en vez de un 7000. De resto, para los ensambles grandes elegiría en base a la oferta, o sea, lo que consiga. Si hay mucha diferencia de precio, me voy por el 7000 y ya está. Por ejemplo, para Colombia, que te puedes llevar un 7600X por menos de $200. No pagas aduana. Por el 9600X pagarías aduana, te termina saliendo casi el doble. En ese caso sí, prefiero el 7000. El otro caso es que consigas a buen precio el 7800X 3D. También te sirve más que un 9000. No puedo elegir por ti. Quiero que sepas lo que hay, que aprendas a leer las especificaciones y que elijas bien. Todos los Ryzen AM5, sean 7000, 8000, 9000, todos son compatibles con todos los chipsets que han salido. Ordenado de menor a mayor tenemos A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E. Para saber con exactitud cuántos carriles de PCI Express y toda la conectividad específica, puertos USB, etc., lo mejor es ver en el sitio web oficial de la placa madre. Vas directamente aquí al apartado de especificaciones, puedes ir a ranuras de expansión, te dice cuántos carriles te va a dar cada ranura y según cuál procesador. Como aquí por ejemplo, puerto de expansión, vemos que esta placa dice PCIe 4.0 X16, a pesar de tener un chipset X670. Solo te da PCIe 5.0 en el M.2. De hecho, aquí especifica con un 7000 irá a velocidad de quinta, con un 8000 irá a velocidad de cuarta. En cambio, si vamos a una placa de una gama más alta, X660E, con la letra E de Extreme, veremos que sí te puede dar la generación 5 en los X16. En los X870 podemos ver que tiene los esperados USB 4, de los cuales ya hablamos. Actualmente ni siquiera existen gráficas de generación 5. Ya deben estar por salir, sí. Cuando salgan las RTX 50 probablemente vengan en generación 5. Pero eso no están todavía.
Sí, hasta una 4090 va en generación 4, así que no es tanto eso. Recuerda que los PCI Express son demasiado bonitos, son retrocompatibles. No tienes por qué tener la misma versión en la placa y en las tarjetas y el procesador. Puedes mezclar versiones de PCI Express. Puede que tu placa sea generación 4, tu procesador generación 5, tu tarjeta generación 3. No hay problema, son perfectamente compatibles y va a funcionar. Si quieres profundizar sobre este tema de mezclar generaciones de PCI Express, te invito cordialmente a ver mi video de cuello de botella. Espero que encuentres lo que buscas. No es una guía específica, no es exactamente cómprate tal, cómprate cual. Tienes la libertad total, es meramente orientativo. Me interesa más que sepas leer las especificaciones, que sepas a lo que estás comprando. Estos videos no los patrocina nadie, ni AMD, ni ninguna marca. No quiero condicionar mi contenido. Nada más Cupcake. Cupcake sí. Compra tus llaves allí. Cupcake sí patrocina mi video. Pero las marcas de hardware no, estas no. En los vínculos también tienes mi WhatsApp. Me puedes escribir por ahí. Lo encuentras fácil. Podemos hablar. No hay ningún problema. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios y larga vida y prosperidad.